Lalo es un chico de 11 años. Sus padres se acaban de divorciar recientemente. Su madre tiene que salir a trabajar y lo ha encargado con sus hermanos mayores de 14 y 16 años, quienes lo agreden. Lo más triste es que él se desquita con sus compañeros de escuela. Abordaremos el tema el bullying y hablaremos específicamente de aquellos que lo provocan. Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarles. Le damos la bienvenida a su programa, El que oye consejo, hablando de temas que muchas veces son difíciles de abordar en casa. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Me da muchísimo gusto poderles recibir y que podamos hablar de estos temas. Vamos a escuchar a continuación una breve semblanza de cada uno de ellos. Ingeniero Omar Martínez, consejero familiar y conferencista con 20 años de experiencia. Licenciado Eric Contreras, consejero juvenil, cuenta con la licenciatura en Ciencias de la Educación. Licenciada Mari Carmen Limón, terapeuta familiar sistémica, egresada de la carrera en Psicología en la Universidad del Valle de México. Arquitecto Jaime Galindo, teólogo y conferencista con más de 20 años de experiencia en consejería en el ámbito familiar. Vamos a escuchar a la gente, ¿qué opina? ¿Cuáles son las causas de que un niño pueda provocar bullying? Es muy importante que los papás sepan que hay 4 tipos muy importantes de bullying. Uno es el rechazo, uno es social totalmente, en donde el niño es aislado, se va hacia un rinconcito, nadie lo quiere, todos los niños lo rechazan, y ahí está el niño, y si se quiere acercar tantito, otra vez lo avientan y lo rechazan entre todos, y el niño se vuelve a ir a su rinconcito. Hay un rechazo social, y el niño emocionalmente se siente muy afectado. Al no ser aceptado, sufre. Y esto no le permite estudiar como debe de ser, porque se siente agredido. Hay otro que es el físico, en donde ya le dan patadas, lo golpean, lo tiran. Y puede ir poco a poco, lo puede ir tolerando el niño, pero llega un momento porque lo dejan entrar al grupo pero le pegan. Y entonces el niño se va hacia atrás, pero él quiere volver a participar en los juegos, le vuelven a pegar. Y así está el niño, ¿no? Hasta que llega un momento en que se tiene que dar cuenta la maestra y pues salvarle la vida, porque entre todos los niños son terriblemente agresivos. Hay que tener mucho cuidado, las maestras deben estar muy listas. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. ¿Qué provoca? ¿Cuáles son las causas para que un niño cometa bullying? Bueno, los niños que cometen bullying generalmente también han sido víctimas en casa, por adultos, por hermanos mayores, por algún familiar cercano. Y desgraciadamente se convierte en una manera de relacionarse. Para ellos es algo que se convierte en normal. Entonces, cuando llegan al colegio, su manera de relacionarse con sus iguales pues es agrediendo, es violentando y de alguna manera se ganan el respeto de los que los rodean, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada porque, como te mencionaba, se vuelve en algo habitual, ¿no? Para ellos es una manera normal de relacionarse. Ok. ¿Alguna otra causa, Eric, que tú pudieras mencionar o complementar? Bueno, un entorno, ¿no? Socioeconómico también, o sociocultural, mejor dicho, violento. A veces decimos que solamente en casa, pero en realidad la sociedad en su conjunto provoca reacción, ¿no? Se provoca niveles de ansiedad, estrés, violencia, que viene a repercutir en las escuelas, porque curiosamente en las escuelas nos explotan problemas que ya se vinieron gestando de tiempo atrás, ¿no? Y ocurren ahí las situaciones en las escuelas. Y tengo entendido también que tiene mucho que ver que el que provoca el bullying está él mismo en un cuadro de depresión. No sé si pudieras comentar algo al respecto, Omar. Estos cuadros de depresión vienen aunados a la gran cantidad de videojuegos violentos que los niños juegan. Para que podamos entender la magnitud de estos juegos, el ejército norteamericano utiliza este tipo de juegos para quitar toda inhibición hacia el dolor humano,
para quitar toda inhibición hacia a aquel hombre o mujer que pueda toparse en la guerra y pueda disparar contra él. Eso, aunado a la ausencia de los padres, en casa trae síntomas de depresión y por eso un muchacho, por ejemplo en los Estados Unidos, puede entrar a la escuela con un arma, matar a sus amigos y después darse un tiro. Sí, seguramente, digo, por el caso que estamos recibiendo, los hijos están atravesando por un dolor muy fuerte, ¿no? El divorcio de los padres. Y ahí, ¿tú has visto algún caso de que se tornen agresivos, de que...? Definitivamente. Definitivamente, no solo se tornan agresivos, se sienten abandonados. Ajá. Y un hijo abandonado busca llamar la atención primero. Está pidiendo a gritos que le regresen el amor que le están quitando. Que si un padre se ha ido o si una madre está ausente, el hijo está pidiendo a gritos atención, auxilio. Muchos niños nos están pidiendo auxilio a nosotros. Mi esposa ha trabajado, últimamente estaba trabajando con un caso de un joven de 13 años en estas circunstancias, hijo de padres divorciados. El muchacho empezó en una desconcentración total en la escuela, se trató con déficit de atención, pero en realidad lo que él necesitaba no era tanto que se le atendiera en esa área, sino que se le comprendiera, que se le guiara, que se le motivara y se levantara su autoestima. ¿Algo más que quisieras añadir? Creo que tú, Eric. Bueno, de hecho, yo comentaba en el programa anterior que no se criminalizara a un niño, un joven que está practicando bullying, ¿no? Sino que realmente se hiciera un estudio de qué está pasando, porque pueden ser muchísimas las causas que los llevan a reaccionar. Probablemente su personalidad es brusca, no necesariamente agresivo, es brusco y no hubo nadie que le pusiera límites. No hubo nadie en la etapa formativa que le dijera, no puedes hacer esto, ya estás rebasando aquí este límite, estás invadiendo el espacio de tu semejante, de tu prójimo. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar esa parte, ¿no? Sí. Enseñarles las reglas básicas de convivencia desde el hogar. Ahora, si en el hogar no se pudieron aprender, porque en el hogar es donde se está recibiendo la información contraria, bueno, entonces hacer el esfuerzo en las escuelas, porque creo que a nadie nos gustaría que esa cifra de suicidios por bullying siguiera creciendo, ¿no? Y por ejemplo, lo que comentaba Omar ahorita de los casos de los jóvenes que han entrado a las escuelas a perpetrar matanzas, muchos de ellos en los estudios que se han hecho fueron víctimas de bullying. Fueron víctimas, ¿verdad? Y entonces desarrollan conductas agresivas. Si te parece, vamos a regresar con esto. ¿Quiénes son entonces los responsables de que estos jóvenes se conviertan en agresores? Regresamos. Llama y participa con nosotros. ¿Cuál es el origen del bullying? En unos momentos. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. El verbal es el que constantemente le están diciendo al niño muchas cosas y lo están agrediendo y lo están insultando, groserías horribles que le dicen a los pobres niños. Y ese niño también se está sintiendo muy mal, está sufriendo. ¿Por qué? Porque es el tonto, es el nerd, es el babas y él trata de quedar bien y otra vez, pobre niño, sufre horrible. Y el bullying psicológico, que es el acoso escolar, en donde pues también le dan una inseguridad, primero lo aceptan y luego lo rechazan y luego lo vuelven a aceptar y luego lo rechazan y el niño está desconcertadísimo y confundido, no sabe qué hacer, porque le crean inseguridad, como que lo aman y lo odian, ¿no? Es una cosa muy extraña y el niño no se siente aceptado totalmente y sufre. Les recuerdo que las líneas están abiertas si usted requiere apoyo y nosotros con todo gusto estamos ahí para ayudarles. Y si hubiera que sentar a alguien en el banquillo de los acusados, ¿a quién tendríamos que sentar ahí, Mari Carmen?
Yo creo que todos tenemos una parte de responsabilidad, ¿no? Los padres, como platicábamos, como comentábamos, el entorno familiar es donde nosotros nos sentimos más seguros como individuos, y cuando esto no nos aporta una base, una seguridad, un calor o una situación de seguridad, pues todo se va desmoronando. En un individuo la situación afectiva, e intelectual tiene que estar equilibrada para actuar de manera funcional, y esto en casa no se da, pues entonces cuando sale el niño de su entorno, él simplemente va a actuar en lo que ha conocido. Entonces hay una parte de responsabilidad de los padres, otra parte de responsabilidad de la escuela, de nosotros mismos como sociedad, ¿no? Entonces todos tenemos. Ahora, tristemente, Omar, yo veo muchísima desintegración familiar. Yo creo que también no es muy válido hablar de que se reciba amor de papá y de mamá cuando estamos viendo una realidad donde muchos jóvenes están viviendo solo con uno de los dos, ¿no? Con papá y con mamá. ¿Tú crees que eso también está orillando a que los jóvenes tomen actitudes diferentes? Hay una estadística muy impactante que hace poco que estaba dando cursos hacia padres en una escuela. Me topé con este dato. Un niño de 0 a 10 años que ha sufrido la ruptura matrimonial de sus padres, está propenso en un 30% antes de los 18 años a ser víctima o a ser parte de la delincuencia juvenil. Y un 25% de los muchachos que viven solamente con un papá, ellos son propensos a cometer un acto ilícito antes de los 20 años. Esto es alarmante. Ahora, al presidente de los Estados Unidos le hicieron la siguiente pregunta: ¿cuál es el enemigo número 1 de los Estados Unidos? Y la respuesta fue algo imprecedentes. Pensaban que era el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, etcétera. Dijeron, la ausencia de los padres en casa. Ajá. Eric, tú que tuviste la experiencia como director, ¿culparías a las escuelas? Sí, hay responsabilidad. Al no tomar medidas correctivas cuando se infringe en este asunto, ¿no? ¿Alguna vez te llegaron a echar la culpa a ti del problema? Gracias a Dios no, porque yo trataba de prevenir antes los problemas. Probablemente pecaba un poco de exagerado en cosas mínimas, pero era buscando justamente que el problema no se hiciera más grande. Entonces, y traté de poner siempre atención, y yo fomentaba mucho en los muchachos de la escuela. Si alguien te está faltando el respeto de cualquier forma, verbal, física, psicológica, por favor, denúncialo, dínoslo, haznos saber esa situación, porque no queremos que esto crezca. Y sí se puede ir concientizando y formando una cultura escolar de denunciar, y de verdad que el problema va menguando, va disminuyendo. Porque entonces ya saben, si yo cometo la agresión, sí va a haber consecuencias, sí va a pasar algo, porque vamos atacando el problema de raíz que se llama impunidad, ¿no? Y algo que pasó en las escuelas, quitaron una materia muy importante llamada civismo. Qué bueno que hoy últimamente la están incorporando, pero el civismo es una materia sumamente importante para aprender el respeto, para aprender la convivencia y la sociabilidad entre seres humanos. Y qué bueno que han retomado, la Secretaría de Educación Pública retomó esta materia, pero durante muchos años se quitó de las escuelas, y yo creo que eso fue algo fundamental para que esto pudiera salir de la... Además, ya en la dinámica escolar, recordemos que los niños y los jóvenes siempre van a medir a la autoridad, ¿no? Van a agarrar una bolita de papel y la van a aventar. Si no pasa nada, la van a hacer más grande. Y si no, nos van a aventar el escritorio hasta que algo ocurra. Entonces, mejor actuemos desde que avientan la bolita de papel en casa, en la escuela, en la sociedad, y nos evitamos problemas mayores, ¿no? A eso me refiero yo con prevenir. Tú seguramente estás enterado de algún otro caso. Sí, tenemos casos. Solo también quería yo comentar esto. Claro que tenemos mucha culpa como sociedad. Sobre todo como sociedad. ¿Qué hay de los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación ahora pueden tomarse en ambos sentidos, en cómo nos apoyan a través de exhibir las cosas para frenarlas, pero por el otro lado también tener cuidado de que sirven para propagar las situaciones. Sí, porque yo te pregunto esto porque curiosamente hay más información. Sí. Hay más información sobre la mesa, pero estamos viendo que las estadísticas siguen en aumento. Por una razón, porque la sociedad está mostrando el problema, pero no está teniendo todos los elementos completos para resolver el problema.
Típico caso, violencia de jovencitos de 14 años convertidos en sicarios, con una circunstancia familiar de desatención total, que buscaron que alguien los atendiera, los reclutaron y los formaron, mal formaron, los convirtieron en criminales. Pero esos jóvenes están dándonos un síntoma a nosotros como padres, como responsables de las siguientes generaciones, de la desatención, del poco amor que les hemos dado. Yo no veo que a un muchacho que practica el bullying, lo empiezas a tratar con amor, el muchacho eventualmente va a responder al amor. Y puede cambiar. Bueno, y si te parece, volviendo después de este corte, regresamos con esta pregunta: ¿cómo ayudar al chico que provoca el bullying? Sí. ¿Les parece? Sí, claro. Volvemos. Llama y participa con nosotros. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Estamos de regreso en su programa El que oye consejo, abordando este tema muy serio, muy grave, el bullying. Y estamos tratando de llegar a soluciones. Yo creo que eso es lo que también quiere escuchar la gente, ¿no? Tal vez detrás de la cámara está sentado un padre de familia preocupado porque está consciente de que su hijo es un agresor, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaríamos la ayuda, Jaime? Por principio de cuentas, cambiándole el panorama al muchacho. Ha sido un muchacho rechazado, ha sido un muchacho señalado, ha sido un muchacho inaceptado, inadaptado. Entonces, le cambiamos su esquema, ¿verdad? Empezamos por darle comprensión, empezamos por preocuparnos por él, empezamos a acercarnos a él, probablemente a darle inclusive algo de cariño que no ha tenido. Una de las cosas es establecer una comunicación. Como decía Eric, como decía Mari Carmen, el aspecto de que muchas veces no tienen la comunicación los muchachos, se cierran, se introvierten, es un síntoma tan especial que hay que trabajar hasta que se rompa y se pueda abrir el cauce de comunicación y empezar a trabajar desde ahí. Gracias. Mari Carmen, ¿cómo le haces tú en tu oficina? ¿Cómo comienzas a ayudar? ¿Qué le dirías en este momento a los padres que nos están viendo y que están preocupados? Dicen, ¿por dónde empiezo? Tengo un problema así grave. Bueno, ya que los padres se dan cuenta que tienen un hijo agresor, pues también no satanizarlo, como decía Eric, tenemos que conocer su historia personal, llevarlo a una ayuda profesional, a una terapia, porque a veces los papás lo arreglan a su modo. Yo les digo mucho a los papás, recuerden que la violencia es el último recurso de la inteligencia. Entonces, es tanto el alterarse al principio cuando se dan cuenta que reaccionan de la misma forma. Entonces, en un ambiente ya más mediado, puede ser más fácil que los niños se abran. Entonces, ver qué es lo que está sucediendo, conocer su entorno, como decía el pastor, ayudarlo a cambiar esta situación y darle opciones, porque ellos mismos nos pueden dar las opciones. Tenemos que conocerlos, saber su dinámica social, familiar y personal para ayudarlo. Aliarnos con el colegio, a veces en el colegio, por situaciones de que no se vayan a enterar, aquí no sucede eso, lo tenemos controlado, las cosas se dejan crecer y es cuando tenemos consecuencias graves y lamentables. Entonces, realmente sostenernos, apoyarnos en el colegio también. Eric, un caso así con nombre y apellido, bueno, si quieres cambiarle por obvias razones, pero un caso así concreto que tú dijiste, lo voy a ayudar de esta forma y así le hice. Tuvimos dos, en particular muy crudos, ¿no? Un muchacho venía de un contexto de desintegración familiar y la solución fue muy sencilla. Cuando se provoca el bullying es porque se está insensible al dolor ajeno, no se tiene conciencia de eso. Empezamos a hacer un tipo de actividades de ayuda social en donde creamos unos desayunos escolares para niños de escasos recursos y lo nombramos a él responsable de este proyecto.
Cuando tú le das otro sentido, lo cambias. Es un sentido de, sí, claro, de responsabilidad social. Y le cambia su identidad, porque ya está etiquetado de que eres el agresor, tú eres el rechazado, tú eres el que la gente ve mal. Y de pronto lo ponemos en la escolta, un lugar que está destinado para los mejores promedios, los que mejor se portan, lo puse en la escolta. Y le cambias el chip que trae en la mente, se da cuenta que puede vivir de otra forma. Y fue hasta como que lo zarandeas, sí, ¿no? Claro, le cambias totalmente la jugada. Sí. Y lo que ocurrió fue muy interesante, porque cuando él vio a los niños, y recuerdo mucho el caso, que llegaban niños, por ejemplo, descalzos al desayuno escolar. Y uno de los niños le decía, oye, ¿me puedes servir más huevo? Porque es todo lo que como en el día. O sea, eso para él fue un shock. Y llegó llorando. Claro, lo sensibilizó y se dio cuenta que en su interior sí era una persona noble, que podía sentir dolor. Que podía hacer bien. Exactamente, y cambió su actitud y empezó a buscar patrocinadores, recursos para ayudar a esos niños, llevarles ropa y cosas por el estilo. A eso me refiero con que nos hagamos todos responsables. Porque cuando decimos todos somos responsables, al mismo tiempo nadie lo es. Pero creo que todos podemos en nuestro entorno abordar todo tipo de problemática, como la violencia, poner nuestro granito de arena y atacar el problema, ¿no? Se nos va volando el tiempo, vamos a consejos finales. Mari Carmen, ¿cuál sería el tuyo? Poner límites desde el entorno familiar, de manera afectiva, que los niños no se sientan agredidos, no se sientan aludidos, conocer el entorno, como les decía, ir al colegio, platicar, y como lo repito, para mí es algo muy importante que los padres y también las instancias educativas tomen en cuenta, ¿no? La violencia es la última instancia de la inteligencia. Bueno, vamos a ser muy breves porque se nos va volando el tiempo. Eric, tu consejo final. Bueno, apoyar a ese tipo de jóvenes, ser realistas. Si yo llego a la escuela y veo que alguien está golpeando a mi hijo, voy a reaccionar, ¿no? Y probablemente me voy a ir directamente con el niño a increparlo, a agredirlo, que también es bullying, otra especie de bullying. Pero no, concientizarnos y hacer un esfuerzo de verdad de ver cuál es la raíz del problema. Todo eso son síntomas, es la punta del iceberg. Pero en el fondo, tanto del victimario como la víctima, hay un problema de fondo más grande. Hay algo ahí detrás. Claro, que es lo que hay que investigar, ¿no? Muchas gracias. Omar, tu consejo final. Nosotros tenemos que aprender a informarnos. Un concepto muy trillado es, nadie nos enseñó a ser padres, pero como padres no hacemos lo necesario para aprender. Mientras nosotros no tengamos ese deseo de aprender, de informarnos, nuestros hijos van a seguir sufriendo las consecuencias de nuestra apatía y de nuestro desinterés por ellos. Ignorancia también, como tú lo dices. Mucho es ignorancia también. Gracias, Omar. Tu consejo final, Jaime. Mi consejo final, hace poco en una entrevista que hicieron a esta hija del gran evangelista Billy Graham en Estados Unidos, le preguntaron, ¿usted por qué piensa que está pasando todas estas cosas en las escuelas acerca de las matanzas? Ella dijo, y dio una serie de cosas que vale la pena leer y buscarlas. Ella decía, dijeron que ya no querían que se hiciera oración en las escuelas, sacamos a Dios de las escuelas. Como consecuencia de esto, entraron los crímenes. Dijeron que ya no se leyeran más, dejaran a los hijos sin corregir. Dice, como consecuencia ahora tenemos unos monstruos pandilleros. Y dio una serie de circunstancias. O sea, en concreto, el consejo es, regresen a los valores absolutos, regresen a los valores bíblicos. Ahí está la verdad para poder conducirnos en este mundo difícil, como una generación, decía el apóstol Pedro, huid de esta generación maligna y perversa. Podemos hacer el cambio, podemos cambiar nuestra circunstancia. Pues muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ahí están sobre la mesa los consejos, usted decide. Vamos a seguir hablando de este tema, el bullying, pero ahora abordando también la parte de las escuelas. Así que acompáñenos aquí en su programa, El que oye consejo. Hasta pronto. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal.
Hasta entonces.